Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Losinski. Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Tenemos un nuevo Improvisando, un nuevo viernes y qué gusto recibir en nuestros estudios a quien es licenciado en Filosofía y Letras, Teología, Filosofía, como dije, doctor en Historia, especialista en Historia Económica y Social de Venezuela. Fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Premio Nacional de Periodismo, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Me refiero al padre Luis Ugalde. Padre, bienvenido siempre. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, bien hallado, Ramón, mucho gusto estar contigo y con la audiencia. Y con Miguel Delgado Esteves. Miguel Delgado Esteves, un honor a quien estar con usted, lo oigo con muchísima frecuencia en el programa de radio con Laureano. Qué bueno que así sea. Padre, año importante para los jesuitas, ¿no? 100 años de educación jesuita en Venezuela. Y habría que decir que un gran trabajo considerando las trabas iniciales. Corríjame si me equivoco, pero en sus inicios eran solamente 3 jesuitas en nuestro país y que tenían nada más como norte, como objetivo, formar sacerdotes en seminario. Hasta ahí iba a llegar ese trabajo, ¿cierto? Sí, pero aún esos 3, la entrada de esos 3, hubo que acudir especialmente a Gómez, el nuncio, y dicen que Gómez llamó o habló con el presidente de Colombia, bueno, porque la mala fama de los jesuitas era tan grande que dudaba seriamente. Y hasta lo votaron una vez. Claro. Y eso viene de lejos, claro, ¿no? Podemos, claro. Pero 2 detalles. Mucha gente en Venezuela dice, no, los jesuitas los expulsó Guzmán Blanco. Uh-huh. No es verdad. No es cierto. Sino los expulsó el rey de España, Carlos III, en 1767. Los expulsó de España y de todos lados. Pero previamente, el monarca Borbón de Francia, el de España también era Borbón, lo expulsó de Francia. Y habían sido ya expulsados de Portugal y las colonias, y de Parma, y estaban a punto de ser expulsados de Austria. Y la presión era no solamente la expulsión, sino eliminación de una orden religiosa tan nefasta como la Compañía de Jesús. Hoy la más numerosa en la Iglesia Católica. Sí. Entonces, la presión no era simplemente expulsarlos, sino eliminar. Presionaron al Papa y bueno, entonces las monarquías tenían fuerza para... Bueno, total que no lograron con Clemente XIII. Muere y viene Clemente XIV y logran la expulsión, que después el mismo Papa dijo, bueno, lo hice obligado. Pero se expulsa la Compañía de Jesús, se elimina, de manera que deja de existir. Esos son casos muy raros en la historia. Deja de existir la Compañía de Jesús. Y después, en 1814, con otro papa, viene la restauración. En el tiempo de la expulsión, los jesuitas existieron no en el mundo católico, sino en la Prusia luterana y en Rusia, en la parte de Rusia que era hoy día seguramente es Polonia, que era una parte católica pequeña. Y entonces la zarina, que era el origen Catalina, era alemana y luterana. Entonces dijo, bueno, déjeme a mí los jesuitas, que son buenos educadores, y a mí me viene bien. Y ahí quedaron unos poquitos, significa una decena. Entonces, cuando viene la restauración, pues es el siglo XIX, y Venezuela sigue con la expulsión. Pero hay un agravante, digamos. José Tadeo Monagas, que seguramente murió sin haber visto nunca un jesuita, pero le dijeron que eran malísimos. Entonces hay un decreto sumamente breve, donde no dice razones ni nada, sino prohibida la existencia de la Compañía de Jesús en Venezuela, ni pueden ser de aquí ni de fuera. Y eso es previo a Guzmán Blanco. Previo a Guzmán Blanco, es de 1848. Claro. Entonces dice jesuitas de ambos sexos. Pensó
Así como hay salesianos, Sí. salesianas, Ajá. los jesuitas no tienen rama femenina, pero él pensó que sí. Y bueno, el decreto. De tal manera que Gómez tenía que remontar de alguna manera eso. Y la petición era porque con Guzmán Blanco suprimió todas las congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Expulsó a todos los obispos. Cerró todos los seminarios donde se forman los curas. Entonces, Venezuela quedó sumamente desamparada en cuanto a organización, pero, Casi como la Nicaragua de hoy. pues sí, con una cosa que es lo que siempre me ha llamado a mí la atención en Venezuela, la fe del pueblo venezolano lo mantienen las madres, las abuelas, Sí. la transmiten, y con eso no pudieron. Entonces Venezuela tenía, digamos, una dirigencia en general, no todos, pero anticlerical, liberales anticlericales, que era la moda, digamos, y la fe del pueblo, pues que transmiten en la casa de padres a hijos. Incluso yo hasta llegar a Venezuela no conocía esa figura, que es muy acertada. Echar el agua al niño le dije, mire, como no hay curas, pues ustedes lo bautizan. Y ese bautizo válido en el nombre, con toda la fórmula. Y las familias saben eso. Después, si viene algún cura y aparece, por si acaso. Oye, qué interesante Bonito. eso lo de lo que usted está diciendo, padre, sobre la fe. Porque yo hace poco estaba leyendo o releyendo más bien, cuando Guzmán Blanco decreta el himno nacional en 1881 como himno, como el Gloria al Bravo Pueblo, como la canción que es el himno nacional, la hija de Guzmán Blanco, la hija de Lino Gallardo, era Francisca de Paula Gallardo, y ella quemó los documentos, la música que, aunque nos enseñaron en la escuela, que es Vicente Salia y Juan José Landaeta, posteriores trabajos del profesor Alberto Calzavara, que se determina con muchas pruebas muy sólidas que el himno nacional es letra de Andrés Bello y música de Lino Gallardo. Pero teniendo Francisca de Paula una pelea casada con Guzmán Blanco por su posición anticlerical, entonces ella quemó las partituras originales del himno nacional escrito supuestamente, según los documentos, por Lino Gallardo. Pero mira hasta dónde llegan esos actos de fe, y que pueden ser cosas muy bellas y también pasan cosas que te desajustan la historia. Padre, ¿no? ¿y cuánto ha cambiado la historia? Hoy en día el padre Sosa, el padre Arturo Sosa, es el superior de los jesuitas en el mundo. ¿Cómo es que le llaman La máxima, el Padre superior general, ¿no? Superior general. Superior Pero general. hay un... Y el Papa, Hermano de le hecho. llaman el Papa Negro. Exacto. Ah, algunos le llaman el claro. Papa. Eso claro. es parte de la leyenda claro. de que, bueno, mandan más que el Papa. Bueno, ¿Dónde pero el está Papa Arturo? tiene ¿Dónde una está? formación jesuita. ¿Dónde está Arturo ahorita? En Roma. Arturo Estuvo en está en Venezuela. Roma. Estuvo en Venezuela. Estuvo en Venezuela Bueno, como amigo. una semana, venía de una reunión. Yo le di clases a Arturo en cuarto No y me quinto año, diga. claro. Y no solamente le di Pero en clases. bachillerato, padre. En bachillerato. Ahora, En bachillerato. ¿por qué se decanta los jesuitas como organización, como congregación de la Iglesia Católica, tanto por la educación? ¿Por qué la característica fundamental o una de las fundamentales de los jesuitas es su empeño en la educación? Y lo hemos traducido en el Colegio San Ignacio, en otros colegios, me refiero a Venezuela, en la Universidad Católica Andrés Bello, en Fe y Alegría y en decenas de generaciones que se han formado con los jesuitas. Bueno, eso es interesante porque para que una orden religiosa sea reconocida en la Iglesia tiene que aprobarlo el Papa. Entonces, en 1540, que es cuando se da la aprobación, le presentan una fórmula. ¿Ustedes quiénes son? Bueno, queremos ser esto. Eran 10, 9 o 10, no eran más. Entonces, ahí no aparece para nada la educación formal de colegio ni nada de eso. Sino, bueno, ayudar a la gente, vivir en pobreza, al estilo de Cristo. Por eso dice, si nos dicen quiénes son, bueno, compañeros de Jesús. Bueno, entonces no aparece para nada. Pero inmediatamente
Ellos eran universitarios todos, porque se encontraron en la Universidad de París, es otra historia, pero no aparecía esta misión, digamos, de los colegios. Pero inmediatamente empezaron los reyes, los príncipes, a pedir jesuitas para educar a los niños. Y Fíjate. hay, más allá de lo que está en la letra, empezó En la a tomar práctica, cuerpo. eso. Claro. Y eso se fue imponiendo y años después, bueno, tuvieron que hacer lo que llaman en latín ratio studiorum, o sea, un ordenamiento para que eso no sea un caos. Recuerden que entonces no había ministerios de educación Claro. y no había, digamos, esa sistematización. Claro, eso, la influencia fue grande, llamaron de aquí, de allá, pero al mismo tiempo también la odiosidad es grande, porque si no hay Ministerio de Educación, estos señores se dedican a la educación y llegaron a la convicción, ya el mundo liberal, que en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, están haciendo, bueno, hay que acabar con estos señores, porque además tienen voto de obedecer al Papa, y nosotros no queremos unos reyes sometidos al Papa. Serán católicos, pero Oye, por esto sí libre. es interesante eso. Tú eres jesuita, ¿no? No, bueno, me formé en el Colegio Te San formaste Ignacio. en el sí, Colegio claro, San Ignacio, bueno, claro. Ignaciano, Y yo por soy supuesto. salesiano, Ya. ¿Dónde estudiaste en el los San Teques? Francisco de Sales, aquí en Aquí. Sardilla. Pero estudiar es un decir, padre. No, yo me gradué de suma con un bicho. Padre, ¿por qué decide usted ser jesuita? Bueno, esa es otra historia. Yo la primaria la hice cuando... Bueno, yo soy vasco, no soy de claro. nacimiento venezolano. No se le nota, padre, para nada. Sí, Parece bueno. de Guadalito. Los vascos tenemos la lengua Ugalde muy- es tan nuestro. muy Sí. dura. Además es Ugalde Olalde, ¿cierto, padre? Ugalde, Olalde, La Ugalde, Rañaga, Gallaste, ahí no hay Hoy escapatoria no por hay, ningún no lado. hay. Sí. Y es una lengua totalmente distinta, pero es la que yo en mi casa hablaba. En la escuela era en castellano, pero en mi casa era en vasco, aunque todos supieran castellano. Y entonces, bueno, yo estudié con los dominicos la primaria. Y en ese momento, bueno, siempre las congregaciones buscaban muchachos para prepararlos, crearles un ambiente que después tenías que decidir. Total, que yo caí de esa manera en el colegio donde nació San Francisco Javier, el gran compañero de San Ignacio. Entonces éramos un centenar de estudiantes y me invitaron a ir allá. En la casa me preguntaron, pues, bueno, un muchacho de 12 años, no sé qué iba a decir, pero yo era muy deportista, tanto de fútbol como de pelota vasca, como excursiones, y no era mal estudiante, y entonces me fue bien, pues del colegio tengo yo el mejor recuerdo, y al terminar el bachillerato viene la opción. Y la opción mía fue entrar de jesuita. Y esa opción, una opción religiosa, o sea, no era como el que escoge pues una profesión, no, era una opción religiosa de por vida. Y en ese momento uno era absolutamente incondicional. Bueno, de por vida y a donde me manden. Claro. Si me hubieran dicho al Congo, pues allá voy, ¿no? Afortunadamente, Nos los mandaron para acá. entré y todos los años pedían voluntarios para Venezuela. ¿Ah, sí? No era obligatorio, sino era voluntario. Pero en el seminario, ¿te refiere? Sí, ya en lo que llamamos nosotros noviciado, que es la primera ok. etapa, que es una etapa de prueba. ¿Y por qué usted se vino para Venezuela? Cuente que. Bueno, ¿Porque me gusta entonces- mucho la playa o porque ya aquí no se juega pelota vasca? Y luego cómo esa llegada se traduce en compromiso, pero no lo diga ahora, padre, luego de la pausa. Vamos a la pausa, es el padre Luis Ugalde quien nos acompaña con el maestro Miguel Delgado Esteves, es nuestro improvisando. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos en la segunda parte de nuestro improvisando, que tiene como protagonista central esta semana al padre Luis Ugalde, siempre en compañía del maestro Miguel Delgado Esteves. Y le dejamos al padre al aire la interrogante de, bueno, ¿cómo fue su llegada, padre, a Venezuela? Sí. Pero luego, ¿cómo se genera ese amor, ese compromiso genuino que tiene por nuestro país? Por todo lo que hemos dicho antes, Sí. en Venezuela los jesuitas entraron con una excepción, con un permiso excepcional de Gómez,
Y dicen que Gómez dijo que vengan pero que no hagan ruido. Y solamente 3. Porque el nuncio dijo, mira, después de que toda la institución eclesiástica se había desmontado, había un seminario pobrecito de 12, 13 muchachos en la Plaza Bolívar. Y vio aquello y el nuncio dijo, esta iglesia no va a levantar cabeza si no hay mucho más clero y formación y qué sé yo. Y dicen que dijo la frase, mientras no tengamos a los jesuitas, que tenían mucha tradición de formar curas, en el seminario esto no va a levantar cabeza. Y entonces él y el arzobispo y tal buscaron y lograron entrar con esa discreción y limitación. O sea, Pero eso esa sí, frase es célebre. Que vengan, pero que no haga mucho ruido. que no hagan ruido. Que esa frase es célebre. Esa es la que Sí. dicen pues que dijo Gómez. Claro, eso fue el año 16, pero a los poco tiempo, 5 o 6 años, muchos, incluso ministros de Gómez como Arcaya, Ajá. pues dice, oye, estos son grandes educadores, ¿por qué no pueden educar a nuestros hijos? Sí. Y entonces se planteó la discusión, porque había anticlericales de mucho prestigio y de mucha autoridad, pues, pero anticlericales en el gabinete, y había otros, y al final Gómez dijo, bueno, autorizó el Colegio San Ignacio, que empezó también con temor y temblor, con mucha cautela, porque no sabían cómo iba a reaccionar la gente reaccionó muy bien. Y después, bueno, se va expandiendo. Después en la conversación podemos ver un poco los diversos nacimientos. O sea, Fe y Alegría no está predeterminado hoy, y la universidad tampoco. Claro. Ahora, la venida de uno era como Venezuela, por lo que hemos dicho, empieza muy tarde. Es el último país de América Latina donde regresan los jesuitas después de 150 años de excluidos. Sí, señor. Y entonces, bueno, empieza a formarse el padre Barnola, ya era de los nativos, el padre Reina, etcétera, pero poquitos todavía. Sí. Y entonces, de la zona vasca, los catalanes enviaban a Bolivia, los vascos enviaban a Centroamérica y a Venezuela. Entonces pedían jóvenes, como nosotros, yo llevaba 2 meses, y dice, ¿usted quisiera ir a Venezuela? Y era de por vida, ¿no? ¿Qué lo enamoró de Venezuela, padre? Porque usted es enamorado de este país. Claro, pero eso es después que la conoces. Claro. Ah, no, por supuesto, uno no va a enamorarse Claro. de una mujer o de un país si no lo conoce. Exacto, ¿no? bueno, yo no conocía Venezuela. O sea, sabría, bueno, que la capital se llama Caracas y el Libertador se llama Bolívar, hasta ahí, no más. Pero teníamos, o sea, era una opción de vida a los 18 años. Ahora uno dice, un muchacho de 18 años puede tomar una decisión. Ah, sí. Bueno, yo nunca he dudado que la nuestra era muy seria y que no era ligera, pues, ¿no? Y mandaban todos los años, desde el año 50 hasta el 64, todos los años, 6 jóvenes jesuitas, pichones de cura, porque estábamos empezando, Ajá. y nos enviaban, y siempre decían, enviamos pronto y jóvenes para que nazcan de nuevo allá. O sea, Fíjate. no viejos ya hechos que van, sino ustedes van allá y ahí tienen que renacer y aprender las cosas de allá y adaptarse y no sé qué, no sé cuántos. Padre, un paréntesis, ¿cómo toma la decisión la familia cuando decide venir a Venezuela? Esa es la otra. Uy. Porque la decisión no era solamente de Pero uno, claro. sino que el día de Navidad del año 56 me llamó el padre Velas, que después vino aquí también, no el fundador de Fe y Alegría, sino otro, que él también murió aquí. Y dijo, mire, lo hemos escogido. O sea, ellos analizaban las cartas. Alguno diría, mire, no me mande porque a mi mamá le va a dar un infarto, etcétera. Sí. Otros decíamos, bueno, encantado de la vida. Si hace falta, pues allá voy. Sin más conocimiento de esto. Entonces, te daban 2 días para ir a la casa y despedirte de la familia. Pero era de por vida. Wow. Y entonces no había
la comunicación, que hoy día tú puedes hablar ¿Qué con es tu eso? mamá. No, Claro. entonces una carta cada 2 meses. Wow, ¿Qué padre. espíritu de militancia se llama Bueno, eso? bueno, así fue. Y entonces la disposición nuestra era de aprender. Sí. Eso explica, Sí. nosotros teníamos todavía, por esa debilidad que hemos dicho, los estudios hacían filosofía y letras en Colombia, después 4 años. Después la teología yo hice en Alemania, 4 años. Pero entre medio había opciones de carreras. Por ejemplo, Arturo Sosa hizo ciencias políticas en la UCB. Sí. Yo fui jurado de la tesis doctoral de él. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces a mí me dijo, ¿usted qué quiere estudiar? Además de filosofía y teología. Y yo dije, sociología. ¿Y por qué? Bueno, yo tengo que conocer mi país. Y me dijo, bueno, le mandamos a Estados Unidos. No me interesa Estados Unidos. En Venezuela. Con la idea de que yo tengo que entender el país donde estoy. Claro. Y después, en los posgrados, especialización, maestría y doctorado en historia de Venezuela. Y yo he sido profesor de teorías políticas contemporáneas, pero al mismo tiempo, cambio social en Venezuela 1, que es todo en torno a la independencia, cambio social en Venezuela 2, el cambio social del siglo XX. Y claro, con eso y otras muchas cosas, pues te vas haciendo venezolano, Claro. a pesar de que indiscutiblemente todo el mundo sabe que yo no nací aquí. Ahora, padre, con esa comprensión de nuestro país, de su historia, del momento que vivimos, y entendiendo que son muchos los retos que tenemos hoy y por delante, si tuviera que escoger uno, el más importante para entender a la Venezuela de hoy, ¿cuál sería? ¿Cuál es el reto fundamental de la Venezuela de hoy? Bueno, esa es una pregunta muy, muy gruesa. Entonces, lo que nosotros pensábamos que debíamos aportar a Venezuela, y digo nosotros, todos, era una Venezuela normal, entre comillas, que hizo una hazaña increíble, se ha tratado de desprestigiar, pero después de la experiencia del trienio ADECO, que salta por los aires y termina en una dictadura, porque se excluyen, el ejemplo sería COPEI y AD se excluyen en el trienio ADECO. Y después se da ese matrimonio, que es un auténtico milagro. Una cosa es hacer el pacto de punto fijo y la otra es cumplirlo. Claro. Y yo claro. estoy absolutamente convencido que Rómulo Betancourt, si COPEI se hubiera ido a mitad de periodo, no termina el periodo. ¿Por qué? Porque Sí. Rómulo Betancourt tenía una simpatía inmensa con la Acción Democrática, pero tenía un recelo inmenso también Claro, en otros sectores de la claro, sociedad claro. y en la Fuerza Armada. Lo haría Sí, ingobernable, claro. Y Sí. ese primer periodo, o sea, demostrar que pueden gobernar, que pueden complementarse, etcétera, eso fue una gran opción. Entonces, claro, todo pensábamos Venezuela, bueno, va subiendo, va evolucionando de esta manera. Ahora, una pregunta como la tuya, en este momento, donde todo está patas arriba, no es tan fácil decir, bueno, hace falta esto, porque dice, bueno, lo primero, hace falta que la gente no gane $30 de salario, los educadores, sino de 300 para arriba, ¿sí? Sí, claro. Pero eso es lo primero. No, hace falta que el hospital militar funcione. Ajá. Y las escuelas. Se puede vivir con unas escuelas y formar la juventud 2 días a la semana con 2 horas. Y están. El gobierno parece tranquilo. No, con y la, eso. y la, Ahora, la todo es situación, prioritario. Todo. Claro, y la situación pedagógico. Yo soy egresado del pedagógico, Claro. antes del posgrado, y entonces y he visto y he conversado con compañeros míos y realmente dan ganas de llorar, ¿sabes? Ganas de llorar. Porque uno dice, eso es el hecho de que los jesuitas tengan lo que han hecho con la educación, o el trabajo que han hecho desde el punto de vista de la educación, eso es un apostolado. Y de la misma manera, cualquiera que se pone en un aula de clase a hablar a un grupo de jóvenes, también es una manera de hacer un apostolado. Y entonces cuando uno ve lo que ganan los maestros, lo que ganan los profesores, entonces
Oye, yo me he topado con algunos, yo tengo inclusive dentro de poco tengo una reunión con una gente allá para ver qué inventamos, porque ¿Cómo ayudar? cómo ayudar, porque Sí, es que sí, no hay sí. otra manera. Padre, yo voy a brincar una talanquera, Román, A ver. porque yo estoy aquí con una guitarra en la mano, y entonces, ¿cómo se lleva usted con la música? ¿Usted sabe bailar? Porque queremos ver al padre Ugalde porque lo conocemos Bueno. de su trayectoria y el inmenso respeto y el inmenso amor que le tienen un muñuño de Mira, gente y a si, ustedes. si de algo saben los Ajá. jesuitas es de himnos. Mira, tú Oye. vas aquí al colegio de San Ignacio y tienes el himno del colegio, el himno de Loyola, el himno de la banda, el himno del Yo- CEL, fundador. A sin mí duda. la música me encanta, pero soy lo más ¿Está tieso raspado? No me digas. para bailar absolutamente negado. No negado, sino absolutamente Ni siquiera, bueno, negado. no, las sardanas son Pero catalanas, ¿no? me encanta ver bailar y me encanta escucharla. Tú sabes que yo vivo en San Antonio de los Altos y todos los mediodías, cuando yo estoy en mi casa, suena las campanas de la iglesia que se oyen ahí en mi casa. ¿Y atiendes ese llamado? Lo atiendo, fíjate. Sí, yo soy de lo más fiel. Sí, aunque tú- ¿eres practicante? tú siempre- no, tú siempre pregunto dudas. genuinamente. ¿Eres practicante? Soy mal practicante, debo reconocerlo, pero yo no aguanto para que me pidan algo desde el punto de vista de las buenas obras que puedan hacer instituciones religiosas o no, y uno tiene que estar allí. Y allí, mi mamá era profesora de música, la Nena Esteves, y la iglesia allá en San Antonio de los Altos, al mediodía, tocan todos los mediodías con las campanas un himno. Y yo empiezo a cantarlo. Y cuando los hijos míos comenzaron, ay, ¿qué es eso, papá? ¿Tú te acuerdas de este himno, padre? Salve aurora jubilosa de una patria soberana que te bendice y te aclama con sus guirnaldas gloriosas. Salve, oh Virgen de los llanos, siempre viva del amor. Cautivas tú el corazón de cada venezolano. Y después sigue, ¿no? Tararari, tarara. Pero ese es el himno de la Virgen de Coromoto. Es el himno de la Y- Virgen de Coromoto ¿Y que cómo yo te lo sabes tú? Ah, bueno, porque en el colegio de San Ignacio tienes cancioneros. Y esas misas son cantadas y muy bien cantadas. No, eso es arraigo. Y yo Mira. nada más llegar a Venezuela, claro, el himno de la Virgen de Coromoto Pero claro. lo aprendimos. Claro. Pero es que lo sorprendente para mis hijos es que yo empezaba a cantar la letra, me dice, papá, ¿y qué es eso? Porque no se los enseña en la escuela a los muchachos ahora. Sí. Y eso lo enseñaba mi mamá, quien era profesora de música, lo enseñaba y Sí, por sí, supuesto. sí, sí. Hablando de enseñanza, padre, escribir para usted que le leemos con tanta atención cada semana, ¿es una necesidad de exteriorizar? ¿Es una necesidad de análisis, de marcar la ruta, de servir de faro? ¿Por qué escribe? Bueno, yo con la escritura tengo dos etapas absolutamente contradictorias. Nunca pensé hasta los 25 años que yo iba a escribir. Era en bachillerato, siempre tienes que escribir para hacer el ejercicio y para la nota mensual. Y dije, no, yo no soy capaz de escribir, bájeme la nota si usted quiere, pero yo no. Y lo mismo era para hablar. Y eso me duró muchos años. O sea, una timidez absoluta para hablar en público. Ahora pues ya perdí el susto. Y sí, yo creo que en la segunda etapa de mi vida, tú dices, bueno, quiero comunicar esto. Puede ser religioso o puede ser de análisis de la realidad del país. Y entonces esa necesidad de comunicar te sale de dentro y va rompiendo las barreras. Y bueno, a mí me tocó, por ejemplo, hablarle al Papa, a Juan Pablo, 2 veces en Venezuela. Cierto. La primera que llegó, el encuentro con los religiosos y religiosas fue en el Teresa Carreño. Yo era presidente de religiosos y religiosas. Entonces el saludo y tal es mío. Claro. ¿La primera o la segunda La vez? primera. Y la segunda vez ya era rector de la UCAP y viene Baltasar Porras, el actual arzobispo, claro. que era presidente de la conferencia Claro. episcopal, y me dice, mira, Luis,
hemos pensado que tú te encargues del encuentro, del gran encuentro que va a ser del Papa con los jóvenes, que ya no pudo ser en el estadio porque fue en los próceres. Y yo le digo, mira, Baltasar, ¿cómo voy a aceptar? Soy rector, llevo poco tiempo, esto me da demasiado. No importa, acepta, Luis, acepta. Nosotros te damos todo el apoyo y bueno, y así fue. Y fue una experiencia realmente extraordinaria y aquello rebasó todo lo que habíamos pensado. Sí, la segunda vez que vino el Papa, Simón Díaz me llamó para que yo hiciera el arreglo para la Orquesta Sinfónica de Venezuela de una tonada que se llama Tonada para el Papa Amigo, y yo dirigí la orquesta. Y entonces fue muy emotivo porque yo le besé el anillo al Papa. ¡Ah! Tú no. Yo estuve a 2 milímetros de tocarlo, no llegué. Pero hay una anécdota que yo he contado porque el Papa se acercó a la orquesta ya fuera de toda la formalidad de cantar Simón y yo dirigir la orquesta, y entonces él se acerca, le beso el anillo y entonces el Papa me dice, talento, talento. Y yo, cónchale, el Papa me dijo, tío, yo tengo talento, qué emoción. Y resulta que fue que Simón Díaz, en la emoción y el pánico que tenía, porque estaba muy nervioso y sudaba, y entonces él se atravesó con la orquesta y empezó a correr como caballo le dan sabana. Y entonces yo después decía, chico, el Papa me dijo talento, no sería que me dijo que yo estaba lento y Simón está rápido. El padre Luis Ugalde nos acompaña. Padre, vamos casi llegando al final. Hay eventos políticos en el horizonte que tienen al país pues muy interesado. Uno de ellos es la elección presidencial del año 2024, luego el resto de las elecciones en 2025, pero hay una alcabala previa y es la primaria de este mes de octubre, del 22 de octubre. ¿Qué mensaje quisiera enviar a los líderes de la oposición, especialmente a esos candidatos a la primaria, pero al país y su responsabilidad que tiene para con la política? Bueno, yo tengo la impresión de que en relación a la política hay un doble sentimiento en este momento en el país. Sí. Por un lado, hay un rechazo, tanto la política del gobierno como la política de la oposición, los partidos, que se vayan todos, hay un rechazo a la política. Y al mismo tiempo tú arañas un poco y surge la política porque dicen, bueno, esto que necesito yo, que el salario no sea, que lleguen inversiones de miles de millones de dólares, que nos quiten las sanciones. Nada de eso puede ocurrir si no hay un cambio político. Y eso todo el mundo, eso no tiene que ver con los estudios, todo el mundo intuye. Y en ese sentido, te llevas una sorpresa. En las encuestas se ha visto, en cuanto apareció las primarias y aparecen, bueno, ahora, que no se equivoquen los políticos. O sea, la antipolítica, es decir, el castigo del querer nacional a los políticos existe. Pero en la medida que el político demuestra que está con los problemas de la gente, que está absolutamente casado con la necesidad de cambiar el país, puedes haber sido chavista o no chavista, eso no importa. El naufragio es de tal calibre que, yo digo, un militar que puede haber sido incondicional del régimen, y usted quiere que sus hijos, que esto se perpetúe y este sea el horizonte de sus hijos, cuando usted está con un sueldo de miseria. Esa pregunta se la hace todo el mundo, el chavista y el no chavista. Claro. Y esa pregunta es la que hay que ponerla en el centro de la política. La política en el mejor sentido. Sí. Y entonces, si el país quiere que eso esté en el centro, quiere que todos sumemos para que el cambio sea posible. Lo que quiere la gente no es, bueno, mañana viene un bochinche y ahora vamos a pasar lista y vamos a fusilar a los que... No. Quieren un cambio y entrar lo más pronto posible en la etapa constructiva.
Mire que este señor me acusó. Déjese de cuentos. Tenemos que sumar todos para que este barco no acabe de hundirse de tal manera que no vuelva a levantar cabeza. La situación es demasiado grave y la gente se irrita, y con razón, cuando ve líderes opositores y están hablando de cositas como discutiendo el color de la franela de tu partido o la mía. No, olvídense de eso. Los tengo que ver juntos, porque si no vamos juntos y centrados en la necesidad del cambio, no podemos reconstruir el país. Y cuando decimos la necesidad del cambio, lo mismo. Uno puede decir, no, mira, bueno, miremos a Sudáfrica o miremos a Chile o donde ustedes quieran. Uno puede decir, oye, es cosa de locos que este señor que estuvo preso durante 20 años y negro y que discriminado él y todo su pueblo, ahora va a hacer una alianza y va a formar gobierno, el presidente y el del bando que lo persiguió, vicepresidente. Y se hizo. Y gracias a eso se dio el milagro. Ese es el milagro que necesita hoy Venezuela. Sí, señor. Menor que eso nos lleva al fracaso. Padre, para terminar y por razones de tiempo, si usted escribiera una autobiografía, ¿cómo sería el último capítulo de ese libro? Lo malo del que ha estudiado filosofía es que se vuelve incapaz de responder directo, ¿no? Eso es lo malo. Sí. No, sería celebrando realmente una nueva etapa de la historia del país. Y esas historias se han dado. Lo que dije antes, Sí, claro. lo que se reventó en el trienio Adeco y terminó en un golpe y exilio y perseguidos y asesinados, después se logró con esfuerzo, pero se logró. Sí. Entonces, mi capítulo sería, oye, que en Venezuela nos pudiéramos ver los venezolanos abrazándose, no solamente los de partidos opositores, sino también con gente del gobierno, y abrazándose y reconociendo que su tarea única, la tarea con la cual pasarán a la historia, es, bueno, poner todas las fuerzas para que en Venezuela vuelva a haber trabajo, vuelva a haber un salario, vuelva a haber libertades, no haya presos políticos y que haya la pluralidad. Hay dos palabras que se parecen, y yo lo decía hace poco, que pareciera que muchos de nuestros políticos están confundiendo dos palabras. Una que es la colisión, que choque, con coalición. Entonces, ¿qué encuentro? Por favor, traten de diferenciar entre coalición y colisión. Padre, siempre es un privilegio escucharle y leerle y tenerle como referencia, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Si quiere cantar un joropo, me dice, yo lo por acompaño. supuesto, podíamos estar hablando Ay, por favor. mucho, pero bueno, al revés sí podemos hacer. Tú cantas un joropo y yo acompaño. Bueno, a ver. Canta claro, maraquero, canta los amores míos, el joropo, sí, el corrido, el joropo del llanero. Mira, déjame subir un poquito el tono porque estaba un poco bajado. Mira, canta claro, maraquero, canta los amores míos, el joropo y el corrido, el joropo del llanero. El joropo del llanero. ¿Te acuerdas cómo es que amarillo color de oro, azul de la azul esfera y el rojo que reverbera como la sangre del toro? Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Porque yo te quiero tanto. Bravo. Gracias, Padre. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias Este a fue ustedes. nuestro Improvisando. Bueno, quedaban muchas cosas pendientes, pero Gracias, Padre. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Osinski.